Dios les bendiga. Quiero ir a Primera de Samuel, el capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 19. Hay un hombre ahí que vino a ayudar a David en su momento más triste. Y ahora que David ha triunfado, Barzillai, un anciano de más de 80 años, viene a celebrar con él que él viene de regreso. Y este anciano va a ser ofrecido lo mejor de lo mejor del reino ese día. Segunda de Samuel 19:31. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora a tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad y junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien le pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Kimam, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán. Y luego que él hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Oigan esto: el rey entonces dijo a Gilgal, pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam. Y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Hoy no vamos a terminar todo lo que quiero leer hoy, pero sí voy a leerlo de todas maneras para sentar unas bases. Jeremías 41, el versículo 17. Jeremías 41, 17. Y fueron y habitaron en Gerut Kimam. Habitaron en Gerut Kimam, que está cerca de Belén. Es un lugar cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte Ismael, hijo de Natanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, el cual el rey de Babilonia sabía, pues, para gobernar la tierra. Y oigan el Salmo 63:1, el Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Oremos. Dios, te doy gracias en este día y te pido, Señor, que lo que estamos hablando aquí pueda, Señor, ser traducido a cada situación, a cada problema a través de tu Espíritu, y aquellos que quieres alcanzar en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Barzillai era un anciano de más de 80 años, rico, y había ayudado a David arriesgando toda su vida, arriesgando todo su dinero. Había sido un amigo fiel. Era el tiempo cuando David iba huyendo de Absalón, su hermano, su hijo. Y Absalón estaba tratando de matarlo. Y Barzillai vino a rescatar y a ayudar a David. Gracias a Dios por los amigos que en los tiempos difíciles demuestran su amistad. Gracias a Dios por aquellos que no son amigos nada más cuando todo está bien, pero cuando las cosas están en lo peor, tu amigo o tu amiga están ahí contigo.
Y te digo a alguien que es el amigo de amigos. Su nombre es Jesús. Él nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar. Especialmente en tus momentos de gran dificultad. Y aquí tenemos a este varón, a Barzillai. David ahora quiere mostrarle su agradecimiento. Y David busca lo que pueda encontrar él para poder agradecerle a ese anciano aquello que le quiere dar. Y le dice: pasa el Jordán conmigo y vente a Jerusalén y vas a comer a mi mesa. Eso significa la ciudad que era la metrópolis, el lugar donde existían todas las diversiones, donde había todo. Las calles eran buenas, las plazas, los lugares, lo mejor de Israel estaba en Jerusalén. No solamente es, el rey le estaba ofreciendo su mesa, o sea, los manjares, la música, la diversión, los cantantes, todo lo que podía ver, oír y todo lo que sus sentidos podían tener. El rey le estaba diciendo: te lo doy todo por esta amistad y esto que has hecho. Y Barzillai le contesta como contestan los amigos: no, no. Porque tienes que entender, cuando un amigo es real, él no está buscando que tú le pagues de regreso. Su pago es verte a ti contento, sano, a salvo. Y Barzillai le dice no. Y le da una razón, le dice: yo ya soy anciano, más de 80 años. Le dice: mi oído ya no va a oír a los cantantes. Mi boca no va a poder saborear la comida. Mis ojos ya no ven. ¿Para qué voy a ir a ese lugar si yo más bien estoy más cerca de la muerte? Le dijo: déjame irme a mi casa y que me sepulten al lado de mi padre y de mi madre. Una declaración de un hombre que dijo: esta ayuda que yo te di solo es porque somos amigos y sé que Dios está de tu lado. No es por nada que tú puedas hacer por mí. Ahí a un lado, en esa conversación, estaba un joven llamado Kimham, hijo de Barzillai. Y cuando el ofrecimiento vino, Barzillai dijo: no a esto y no a aquello y no a aquello. Kimham está callado. Y Barzillai hace una declaración tan profunda que debe ser entendida por todos los adultos que aman al Señor. Dijo esto Barzillai: pero aquí está Kimham. O sea, no dijo: yo ya no puedo, ya no veo, ya no hago, ya tengo tantos problemas. No, sí se acordó que había otra generación que venía detrás de él, su hijo llamado Kimham. Y dijo: llévate a Kimham, porque él sí puede saborear, y él sí puede oír, y él sí puede vivir, y sí tiene su vida enfrente de él. Y en esa conversación de Barzillai nos encontramos con alguien que ama al Señor y ama a la siguiente generación. A alguien que ama al Señor y ama a la siguiente generación. Hay un error a veces en medio de nosotros, los cristianos, y es que creemos que los jóvenes deben de actuar como adultos, que un niño de 15 años debe actuar como que tuviera 52, y aplicamos todas estas leyes y cosas que aplican bien a un adulto pero no aplican bien a un joven. Ahora, antes de que se aceleren los adultos y crean que estoy diciendo que dejemos hacer los jóvenes lo que quieran, no es eso lo que estoy diciendo. Es más, les voy a decir el pasaje que va a negar eso. Dice el apóstol a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Claro, Barzillai cumplió eso. Barzillai no tuvo en poco la juventud de ese muchacho, sino que supo, aunque yo soy su padre y aunque tiene todo en mi casa, también se le está ofreciendo algo que yo no le puedo dar, y algo que él sí puede disfrutar, algo que él sí puede dar. Y Barzillai no lo tiene en poco por ser joven. Pero dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo otra cosa: ninguno tenga poco tu juventud, pero hay una gran cosa, pero sé ejemplo en conversación, sé ejemplo en cómo te portas, sé ejemplo en lenguaje, sé ejemplo en cómo piensas, sé ejemplo. O sea, no quiere decir, hay una diferencia entre jóvenes y adultos, sí la hay.
Hay una diferencia entre lo que disfruta un adulto y lo que disfruta un joven. Hay una diferencia entre un anciano y un niño. Y a los dos Dios los toca, a los Dios les hace. Pero tenemos que entender que hay ciertas cosas que los jóvenes disfrutan que ya los ancianos o los más adultos ya no. Y Barzillai dice, mira, yo ya no quiero nada de eso porque no lo oigo, no lo entiendo, no lo saboreo. Pero este sí. Ahora les voy a decir algo precioso acerca de Kimham. Se lo llevaron a la casa de David. Y sí pasó, el Barzillai le dio un beso a David y se fue para su casa. Y su hijo, que tenía todo porque su papá era rico, su papá era de lo más rico que había en el lugar, tenía casa, tenía todo tipo de cosas, de todas maneras arrancó con David. No andaba buscando posesión, no andaba buscando novia, porque tenía todo eso ya. Entonces, ¿qué andaba buscando? Es que la palabra Kimham significa anhelo. La palabra Kimham significa anhelo. ¿Qué era el anhelo de Kimham? Se fue siguiendo a David y se fue a meter a su casa de David, al reino. ¿Por qué? Porque aunque tenía cosa, el anhelo más grande era por algo de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque el anhelo era no por ese David que está ahí, pero por el David celestial. Les digo cómo sé. Porque sentado en ese lugar y recibiendo todo lo que David le estaba dando, la Biblia me dice que no terminó su vida en ese lugar. Es más, dice la Biblia que hay un lugar que se llama Geruth Kimham, que no está en Jerusalén. Significa la habitación de Kimham. ¿Sabe lo que eso dice en Jeremías? Que este varón, después de haber vivido en una casa preciosa y con dinero y todo, con todas las ventajas en la casa de su papá Barzillai, y de haber estado en Jerusalén con la ciudad metrópoli, con todo lo que le podía dar ese lugar, todavía anhelaba algo más y arrancó para Belén. El pasaje dice que puso su habitación allá en Belén, cerca de Belén. ¿Por qué? Porque Kimham tenía un anhelo. Allí en Belén iban a ser uno llamado Jesús. Jóvenes, déjenme decirles en este día, puedes tener la relación que tú quieras con el sexo opuesto, puedes encontrar dinero en algún lugar y alguna posición, puedes tener fama y la popularidad de tus amigos, puedes tener lo que quieras, puedes ver algún cantante famoso y desear tener lo que él tiene, puedes ver algún deportista y decir, ojalá yo pudiera llegar a esos niveles. Pero Kimham te va a decir algo mucho más poderoso. Kimham te va a decir, yo lo tuve todo eso, pero preferí otra cosa. Arranqué para un pueblito llamado Belén, porque en un día no muy lejano, hace 2000 años, la Biblia dice, en ese lugar iban a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo lo puede. Y el anhelo de Kimham era poner su tienda allí en ese lugar donde está Belén. Ese viaje es el viaje de todos nosotros. Comenzamos en las búsquedas humanas, pero la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por añadidura. No te encuentres varón, no te encuentres mujer, especialmente no te encuentres joven siguiendo carrera o persiguiendo relaciones detrás de un hombre, de una mujer, detrás de un líder de esto o de aquello, porque todo eso lo tenía Kimham. Pero cuando le preguntas cuál es la profundidad de su anhelo, lo vas a encontrar a él diciendo, quiero ir a Belén, porque estoy hablando de eso. Cuando piensen acerca de la Navidad y piensen, es muy probable que Cristo no nació en diciembre, pero ahora que estamos pensando acerca de eso, quiero decirles, no andamos buscando regalos y cosas, no andamos buscando quien nos dé esto o nos ayude en esto o reuniones o todo esto. Andamos buscando al que nació en Belén, al león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el propósito para la vida. Él es el que salva nuestras almas, pero también es nuestro Señor. Él es el que todo lo puede, el que todo lo hace. Él es el que todo nos llena de nuestro anhelo. En la noche el corazón te late porque hay un lugar vacío en tu corazón y solo Jesús lo puede llenar. Y no estoy hablando solamente de aceptarlo, aunque ese es el primer paso. Estoy hablando del propósito de la vida. Estoy hablando de por qué existes. Estoy hablando de por qué vives y te levantas
levantas en la mañana y por qué te acuestas en la noche. Estoy hablando de que encuentres la razón por la cual Dios... Kimam entonces se vuelve aquel viajante que comienza con todo y parece terminar sin nada en Belén, pero terminó a un lado del reino de Dios. Es más, les digo una anécdota que no tenemos forma de probarla, pero la mayoría o muchos de los escolares creen que donde nació Jesús, que era el pesebre, era en el lugar donde Kimam puso su habitación, porque no nació exactamente ahí, sino en un pesebre. Y en ese pesebre, ahí cree la gente que era donde vivía Kimam. Eso puede ser o puede no ser. Lo que sí sé es esto, que en su viaje agarró y comenzó a anhelar, y lo que anhelaba más era Jesús. Te pregunto, hermano, ahora en ese tiempo anhelas a Jesús más que en cualquier otra cosa. Por eso leí el último versículo. 3 veces es mencionado la palabra Kimam en la Biblia. 2 de ellas es en Jeremías, donde les hablé, los leí, y donde leí en Samuel. Pero en la última que es mencionada, está mencionado en Salmo 63:1. Oigan lo que dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Gloria a Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mi carne te anhela. Óiganlo de nuevo. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne tiene Kimam. Eso es lo que dice el original. Mi carne tiene Kimam. Mi alma te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Él estaba diciendo, esta tierra y todo lo que posee es un sequedal si no te tengo a ti. Kimam, te anhelo, te anhelo. Cuando quieras aprender la importancia de la vida, lee la historia de Kimam, el hijo de Barzillai, con todas sus posesiones y su fama, y aún sentado y oyendo a los cantores y las diversiones que estaban en Jerusalén, todavía siguió su viaje y sintió que Dios necesitaba tocarlo aún más, y lo llevó el Señor hasta Belén, y ahí puso su habitación. La habitación de tu anhelo debe de ser Jesús, y solo Jesús. Dios te bendiga.